La nueva fuente de poder no es el dinero en manos de pocos, sino la información en manos de muchos. John Naisbitt. El derecho penal económico ha sido de alguna manera en historia algo muy importante, porque recordemos que en 1929, para dar lo que fue la segunda, no fue la Segunda Guerra Mundial, sino más bien ahí fueron donde se sentaron las bases para la Segunda Guerra Mundial, en donde aparecen grandes figuras como lo es los estados que nos sacaron de alguna manera de la situación económica, y estamos hablando precisamente, uno de ellos fue Alemania, con grandes reconocidos como lo es el padre de la economía, que es Keynes. También estamos hablando que en esta parte de derecho penal económico ha habido varias vertientes sobre el progreso y la mera importancia que tiene en nuestro país, ya que uno de los grandes también alemanes, que fue Klaus Teichmann, que nos habla de lo que es el derecho económico completo y el derecho económico restringido. El derecho económico completo nos hace ver la situación de que no nomás debe de ser el sujeto o la persona física, sino que se debe completar con las empresas, que en este sentido serían las personas que integran las empresas, que serían los directores, los administradores, los empleados, todas aquellas personas que van a hacer posible que se dé un entendimiento. ¿Para qué? Para ser castigado si en dado caso la empresa incurrió en un derecho penal. En esta situación podemos mencionar que también hace una diferencia entre lo que es el derecho penal completo. Nos habla precisamente de lo que es hacer el conjunto de la persona física junto con las empresas. Un ejemplo sería el de las empresas de las maderas. Cuando podremos decir que quién es castigado, si la persona en sí que infligió un delito, cuando se hizo de maderas para enriquecer al director de una empresa. En ese sentido, él puede incurrir en un delito, pero también en sí el directivo, el de la dirección, el que está en la empresa, que es el capitalista, y que precisamente lo que hace es obligarlos a corresponder y a pagar los daños por lo que generaron tanto el personal como la misma empresa. En la actualidad, el derecho penal del orden socioeconómico, doctrina moderna, que en el título 13 del derecho español dista de ser de un concepto claro, concreto y firme en el panorama doctrinal contemporáneo. La visión es precisamente en el momento actual en el que se encuentra México, hacer que también la empresa sea responsable de los delitos que comete y no solo la persona física, lo que antes era el derecho moderno clásico. Eso es todo. Gracias. Para nosotras es un honor y un orgullo presentar al doctor Albertico Quinto Sierra, quien es doctor en Ciencias Jurídico-Penales del Instituto de Estudios Superiores Manuel José de Rojas, México, maestro en Ciencias Penales por parte del Instituto Nacional de Ciencias Penales, máster en Litigación Oral por parte de California Western School of Law de San Diego, California, Estados Unidos, máster internacional en el nuevo Sistema Penal de México, Fundación Universitaria de Girona, España,
además de que cuenta con la especialidad en Teoría del Delito por parte de la Universidad de Salamanca, España, especialista en Derecho Penal por parte del Instituto Nacional de Ciencias Penales y licenciado en Derecho por parte de la Universidad Latina SC México. Además de que cuenta con un reconocimiento por la impecable trayectoria del docente por 12 años, otorgado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales durante el desarrollo del Foro Nacional Las Aportaciones del INACIPE en el ámbito de las ciencias penales y la política criminal. Es docente certificado por la Secretaría Técnica del Órgano de Implementación del Sistema Acusatorio y Oral en México, además de que cuenta con la aprobación con la calificación de sobresaliente del examen de diagnóstico de conocimientos y habilidades en el Sistema Procesal Penal Acusatorio EXIPA, del Instituto Nacional de Ciencias Penales y el Instituto de la Judicatura Escuela Judicial. Es representante en México de la Conferencia de Procuradores Generales de Justicia de los Estados del Oeste, Estados Unidos, coordinador de la Comisión de Derecho Penal del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, miembro y colaborador de la Alianza Interamericana de Abogacía Oral, extitular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, fue abogado postulante en materia penal y titular de la firma Guinto Sierra Abogados SC y actual director general de Guinto Sierra Abogados SC, a la vanguardia en el derecho penal, económico y de las empresas. Le damos un aplauso al doctor. Gracias. Gracias, buenas tardes a todos. Primero, muy contento, muy bendecido por la vida y por Dios y por tener aquí a mi lado a mi querido doctor Simón Herrera Bazán, a quien le debo mucho de mi vida personal, de mi vida profesional. Fui creado, fui hecho a la moldura del doctor Simón Herrera Bazán, quien he tenido el honor y el privilegio de ser su alumno desde la licenciatura, la especialidad, la maestría, el doctorado y lo que sigue. Entonces, de verdad, para mí es una gran bendición haber conocido en mi vida y tenerlo como mi amigo, como mi padre jurídico y padre de vida en muchos aspectos, a mi querido doctor Simón. Viejo, como siempre, muchas gracias. Y bueno, también agradezco a la Barra de Juristas de México, así como al doctor Alejandro Andrade, la invitación para poder participar con ustedes en este evento jurídico tan importante. Alex, gracias por reunirnos. Alejandro y su servidor fuimos alumnos de la licenciatura del doctor Simón Herrera Bazán, quien nos ha formado y nos sigue formando. Seguimos de la mano del doctor Simón y bueno, aquí estamos. Alex, muchas gracias. Gracias a todos los presentes. Y bueno, vamos a hablar ahora del famoso derecho penal económico y de la empresa. Como ya escucharon al doctor Simón, dijo, qué bueno que pasé antes, porque si no, ¿cómo les hubiera ido? Y tiene razón, pero bueno, hay cambios en la vida, hay cambios en la sociedad, hay cambios en el mundo, y el derecho penal se tiene que ir actualizando. Sabemos que no podemos meter a la cárcel a una persona jurídica, es un ente ficticio, es un ente que no podemos trasladarlo, ¿verdad? Es intocable. Entonces, ¿cómo es posible que sí exista una responsabilidad penal de las personas jurídicas? Ahondará en el tema el doctor Alejandro Andrade. Haré una remembranza de manera genérica de ello. Pero bueno, ¿por qué nace un derecho penal moderno? ¿Por qué nace un derecho penal económico? Precisamente porque pues, empieza la sociedad a crear una globalización. Viene una globalización de mercado, viene una globalización económica, una globalización tecnológica, una globalización financiera de manera internacional. Estamos conectados, podemos hacer transferencias ahorita a cualquier país de nuestro mundo, y entonces, bueno, pues ya nada más se pueden cometer delitos aquí, sino de manera inmediata puedes hacer, repito, ciertas transferencias a España, a Alemania, a donde tú quieras. Entonces, dada esa globalización, pues
el rey del mercado mundial, el rey que maneja estas reglas de cómo se debe regular el mercado, además del derecho mercantil, pues donde Estados Unidos establece un nuevo orden jurídico mundial. Y el nuevo orden jurídico mundial es precisamente este. Refiere todos los países que quieran tener actos de comercio con Estados Unidos de manera directa o indirecta, tienen que cambiar su régimen jurídico, su orden jurídico. Y empezamos. Derecho penal. En México, 2008, con esa reforma que se implementa hasta 2016 el cambio del proceso penal, ¿okay? Con nuevas reglas, y entonces es pues digamos es un imperio jurídico que se está imponiendo en todo el mundo. Entonces toda Latinoamérica, todo el mundo tiene establecido ese sistema acusatorio y oral. Además, la ley sustantiva. Entonces vamos a cambiar también los códigos penales en cuanto a la regulación del nuevo derecho penal económico. Klaus Tiedemann, un alemán que acaba de fallecer apenas, no sé si 1 año o 2 años, pero acaba de fallecer, es quien se encarga de crear este derecho penal moderno o derecho penal económico. ¿Por qué? Porque Estados Unidos se da cuenta que todos los países latinos pues dependemos de la dogmática alemana. Entonces dijo, esto es muy sencillo, yo hablo con los filósofos alemanes que se encarguen de construir, de modificar y de crear una nueva área del derecho penal. Y bueno, pues entonces tienes que crear un derecho penal económico y de la empresa. ¿Que regule qué? Que regule el orden económico. Y entonces vamos a entender el orden económico como la producción, la distribución y el consumo de bienes o productos y servicios de manera genérica. Entonces modifica, es un poco distinta la teoría del delito, la modifica, la adapta más bien al nuevo derecho penal económico. ¿Por qué? Precisamente porque nosotros teníamos ese principio de societas delinquere non potest. Las personas jurídicas no pueden delinquir, no hay voluntad, como lo dijo el doctor, no hay dolo, no piensan, no existen físicamente. Entonces, ¿cómo vas a castigar a estas personas? Y bueno, pues se empieza a hacer esta reforma para tratar de castigar a las personas jurídicas. En México, creo que hasta la fecha no hay una sola sentencia condenatoria contra una persona jurídica. Hay algunos autos de vinculación a proceso, ¿sí? El día 7 de diciembre participo en una audiencia donde estamos, hoy como asesor, estamos formulando imputación a una persona jurídica y a uno de sus administradores. Entonces, pues llega esta reforma a México a través del Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 421, en relación con el 11 bis del Código Penal Federal, que es un número clausus que establece cuáles son los delitos que pueden ser considerados, ser cometidos por las personas jurídicas. Varios estados tienen en la ley sustantiva exactamente la manera en cómo está regulada la comisión de los delitos por las personas jurídicas. Pero bien, una vez que este derecho penal económico establece que va a regular y va a proteger como bien jurídico de manera general, aunque después de forma específica, dependiendo del área o la materia donde se aplique, ya hay diversos bienes jurídicos. Entonces, el orden económico, repito, entendiéndose como la producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios. Decía el doctor Simón, la sociedad fue incrementando sus actividades, entonces el derecho pues se tiene que ir transformando, se tiene que ir adaptando poco a poco y ya está, ya lo tenemos en México, no lo podemos quitar, al contrario, o sea, se está fortaleciendo, cada día se está implementando un poco más. Es un poco difícil, una implementación y consolidación de una nueva regulación jurídica no es un día para otro, son años, mientras el aprendizaje, el conocimiento, la capacitación de los operadores jurídicos,
los ministerios públicos se les dificulta todavía cómo poder vincular a proceso a una persona moral, cómo recabar datos, porque además todo esto está correlacionado con el sistema procesal o el sistema acusatorio, perdón, el acusatorio oral, pero en este sistema acusatorio oral tenemos otra materia muy importante que es la teoría de la prueba, que cambia con el sistema que teníamos, porque ahora podemos nosotros de alguna manera convencer a un juez, llegar a ese estándar de más allá de toda duda razonable, a ese estándar de la convicción racional en el juzgador a través de la prueba indiciaria, que tiene estos dos elementos, los indicios y las inferencias lógicas. Entonces, hacer este razonamiento probatorio, buscar indicios, el tema de las nuevas reglas del proceso penal, las nuevas reglas para castigar a las personas jurídicas, pues se ha complicado en México. ¿De acuerdo? Se ha complicado en México y bueno, pues para eso son estos foros que está organizando precisamente la Barra de Juristas de México, para poder compartir con todos ustedes lo poco que hemos aprendido, lo poco que estamos ejerciendo, estamos materializando ese conocimiento de la dogmática a través del ejercicio profesional. Entonces nos damos cuenta que ahora los abogados penalistas tenemos que aprender o dominar o tratar de conocer lo más profundamente posible diversas materias: derecho mercantil, derecho económico, derecho financiero, derecho fiscal, derecho de la propiedad industrial e intelectual, e incluso también arropa este derecho penal el derecho ambiental. Entonces tenemos que estar pues con un estudio más profundo, con un estudio integral para poder aplicar este derecho penal económico. Entonces vean ustedes la importancia, repito, ya está, tenemos que seguir en el conocimiento para poderlo aplicar. Entonces sí, decían que el derecho penal se está mercantilizando. Yo no creo que se esté mercantilizando, lo que considero es que se está haciendo una integración de diversas ramas del derecho que tienen que ver con el tema de la economía, ¿sí? La economía mueve al mundo, la economía mueve al comercio, entonces, bueno, pues se tiene que regular esta economía. ¿Y qué es lo que ha pasado? Todo este comercio se hace a través de ¿qué? Normalmente, a través de empresas. Entonces, hay personas físicas que crean empresas única y exclusivamente para delinquir. El derecho penal económico de la empresa tampoco está enfocado a destruir a la empresa, no, pues es que la empresa es la fuente del comercio. La empresa precisamente es aquella que genera ese motor del comercio. Lo que hace el derecho penal es proteger, digamos, a las empresas de las buenas prácticas y castigar a las empresas que pues, aplican unas malas prácticas, que no afecten el comercio precisamente, que no afecten la economía, ¿okay? Que no afecten el sistema financiero, que no afecten el tema de la recaudación de impuestos, todo el tema tributario, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que realmente le interesa al derecho penal económico, la no afectación de la economía. Hay un delito que es pues, la fruta sazonada para el derecho, para la delincuencia económica, que es el delito de lavado de dinero. Entre el 2 y el 5%, ¿okay? De la economía mundial es parte de toda esta economía ilícita, es parte del delito del lavado de dinero, es producto de actividades ilícitas, es el top 10 de los delitos para el tema de derecho penal económico. Se mueve a nivel nacional, por supuesto a nivel internacional, y es ahí donde está enfocado el derecho penal económico, en correlación con otras instituciones, por supuesto. Tenemos las recomendaciones del GAFI, del Grupo Internacional de Acción Financiera, para efectos de combatir también este tema de operaciones con recursos de procedencia ilícita, o conocido también como lavado de dinero. El derecho penal económico también advierte que existen los famosos administradores de hecho. ¿Cuáles son aquellos? Escuchamos a cada rato
las famosas empresas fantasmas. Y entonces hay personas que no aparecen en el acta constitutiva, que no están en la estructura de la empresa, que no están con ningún cargo dentro de esa estructura empresarial, pero desde atrás están manejando toda la empresa. Tienen el control de la empresa, por ello le llaman administradores de hecho. Con esta investigación de datos iniciales, de buscar esta evidencia a través de indicios, se puede formular imputación también a un administrador de hecho. Por ello, al derecho penal económico no necesariamente le interesa el sujeto ejecutor, sino el sujeto decisor. ¿Quién es el que toma las decisiones? Estando dentro de la estructura de la empresa o fuera de la empresa, pero es quien realmente tiene el control. Y los que están dentro de la empresa, que tengan funciones también de revisión y de supervisión. Ellos son aquellos directivos de empresa que pueden ser responsables penalmente, ¿okay?, derivado de la comisión de estos delitos que a través de otros los pueden cometer. Aquí es donde entraba en conflicto el tema de la autoría y participación. Si vamos a utilizarlos como, o vamos a imputar a través como autoría mediata, y el derecho penal económico dice no, simplemente como autores directos tienen calidad de garante de diversas funciones y entonces con ello se les tienen que imputar los delitos de resultado material. Entonces vean la importancia que tiene este derecho penal económico, la transformación de la dogmática penal para la aplicación en el derecho penal económico, repito, donde no es necesariamente tan importante el sujeto ejecutor, sino el sujeto decisor. Aquella persona física que tiene esas funciones de control, esas funciones de vigilancia y esas funciones de supervisión. Ellos son los responsables atribuyéndoles la calidad de garante que tienen de qué. Las empresas tienen un objeto social. Entonces, ese objeto social lo tienen que cumplir con las buenas prácticas, aplicando ¿qué? Pues la normatividad que les regula, ¿de acuerdo? Pero aquellas empresas que violan toda la normatividad aplicable a la misma para conseguir su objeto social y se dedican a cometer delitos, bueno, para esto es que nace el derecho penal económico y de la empresa. Por ello, se abolió este principio de societas delinquere non potest. Entonces, ahora sí, societas delinquere non potest. Se les puede imputar responsabilidad penal a las personas jurídicas. De ello hablará, por supuesto, mi querido amigo Alejandro Andrade de manera profunda. Ahora, voy a ir aterrizando un poco esto sobre el tema, sobre todo, de las personas físicas, cómo se les puede atribuir esa responsabilidad a los directivos. Y es derivado de esto, derivado de las funciones que tienen dentro de la propia empresa. ¿Ok? Puede ser un trabajador que esté en el último escalafón de la empresa, ¿ok? Pero este trabajador, ¿de quién depende? ¿Quién es realmente quien tiene las funciones de control sobre ese trabajador? ¿Cuáles son los riesgos que existen para la comisión de delitos dentro de la empresa? ¿Quién es el que tiene que prevenir esos riesgos para efectos de evitar la comisión de esos delitos? Entonces, anteriormente muchos directivos, ¿se acuerdan ustedes de aquella empresa Publi 13? Comprabas tu auto, llevaba alguna publicidad, también ahora regulada por el derecho penal económico, la publicidad engañosa, ¿ok? Y entonces, bueno, pues la persona que firmó todos los contratos fue la única persona, después de aquel fraude increíble y grandísimo que hicieron, fue la única persona que estuvo presa. ¿Y quién se llevó todo el dinero? Los directivos y los directivos. Yo no realicé la conducta, yo no firmé ningún contrato, y entonces los directivos gozando de todos aquellos beneficios. Y entonces quien estuvo, pues, no sé si sigan todavía en la cárcel, porque fueron muchísimas las personas que fueron defraudadas, es quien está pagando la pena que le impusieron derivado de la comisión de los delitos de fraude, porque es quien firmó los contratos.
el derecho penal económico dice, ok, probablemente también tenga que ser esta persona, pero además, ¿quién gozó de los beneficios de ese fraude? ¿Dónde está el dinero? Pues todos ellos también ahora van a responder penalmente por la comisión del delito de este apoderado legal que firmó todos los contratos. Entonces cambia esa forma de aplicación, repito, de nuestra querida dogmática penal. Los americanos no tienen la dogmática que nosotros tenemos, ellos usan su razonamiento lógico, hay evidencias de que participaste o te beneficiaste, es más que suficiente y con eso te condeno. Nosotros tenemos que pasar por este filtro de la dogmática, ¿ok? Que atendiendo también ahora esa racionalidad probatoria, creo que de alguna manera a veces los jueces, independientemente de que es una exigencia de la acreditación de estos elementos objetivos del delito, todos los elementos del delito, para efectos de que se pueda condenar a una persona, pero con esa racionalidad de la evidencia, ¿okay?, que utilizan los juzgadores, se enfocan más en el tema de la evidencia que en el cumplimiento de estos elementos, pero indiscutiblemente que tienen que estar debidamente acreditados. Ok, entonces para ir terminando, he dicho que el derecho penal económico y de la empresa pare a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Es el papá de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Ahora, para efectos de que no se puedan estar vigilando y revisando cada una de las empresas, ¿qué se ha considerado? Se ha considerado que las propias empresas se autogobiernen. ¿A través de qué? ¿De acuerdo? Del famoso compliance, el cumplimiento normativo. Entonces, implementa en tu empresa el cumplimiento normativo, implementa tu compliance para que puedas revisar dónde hay riesgos de comisión de delitos, evitar esos riesgos, eliminar esos riesgos, y tu empresa pueda trabajar en el ámbito del comercio, dependiendo de su objeto social, sin ningún problema. Entonces, el papá es el derecho penal económico de la empresa, la hija es la responsabilidad penal de las personas jurídicas y el nieto es el compliance. ¿De acuerdo? Bien, entonces, el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que con independencia de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, también con la misma, en que puedan incurrir sus administradores, sus representantes o administradores de hecho o de derecho. Y aquí precisamente es donde se enfoca esta política criminal relacionada con la responsabilidad penal de las personas jurídicas con los efectos de prevención general. Efecto disuasorio en la comisión de delitos relacionados con el crimen corporativo o el crimen empresarial. Incentivar los cambios en el comportamiento de las empresas, confirmar el hecho típico de que los individuos son responsables de sus acciones u omisiones. Para el buen desempeño de la empresa es necesario la implementación de políticas de vigilancia de las conductas de los directivos, de los administradores de hecho o de derecho, de los presidentes de consejos, de los socios y del cumplimiento de las normas dentro de la empresa, también conocido como cultura del cumplimiento o compliance. Es necesario el establecimiento, es exigible. Muchas empresas te dicen, sí, voy a hacer actos de comercio contigo, siempre y cuando tengas instalado un compliance. Entonces, tenemos que hacer uso de esta nueva normatividad, ya está. Tenemos que estar inmersos en el estudio, repito, del derecho penal, del derecho de forma integral, financiero, económico, mercantil, ambiental, fiscal, etcétera, etcétera, para poder también estar en la competencia profesional, digamos, y poder seguir prestando estos servicios profesionales a las diversas empresas. ¿Qué pasa con el tema de la carga de la prueba para imputar una responsabilidad penal a una empresa? La información de la empresa, los estados financieros, los estados contables, los tiene la empresa. ¿Cómo entonces la Fiscalía va a obtener esa información? ¿Acaso la empresa puede autoincriminarse aportando datos
que le afecte. ¿No? ¿Ok? Pide a la Secretaría de Hacienda la información que considere pertinente, a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, pero muchas veces la información que se debe revisar está dentro de la empresa. ¿Qué pasa cuando el presidente del consejo le comete delito a uno de los socios? Por ejemplo, la falta de entrega de los títulos nominativos representativos de las acciones. Entrégame mis títulos accionarios, no te los doy. Y entonces vas y lo denuncias. Requieres determinar el valor de esos títulos. ¿Cómo lo determinas? ¿Dónde está la información? ¿Quién puede determinar el valor de esos títulos? Los corredores públicos, de acuerdo al 116 del Código de Comercio, personas autorizadas por instituciones de crédito o de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y corredores públicos. Ok, el corredor público se requiere el apoyo de un contador para revisar toda esta información contable y poder determinar el valor de los títulos atendiendo el porcentaje del accionista. Y entonces le solicitan al representante legal que entregue esa información. ¿Se viola el principio de autoincriminación? ¿O también resulta inaplicable en estos casos el principio de autoincriminación? La empresa tiene derecho a protegerse, ¿no? La víctima tiene derecho al acceso a la justicia. Entonces, en una ponderación del derecho a no autoincriminarme con el derecho de acceso a la justicia, ¿qué prevalece? ¿Ok? Son una cantidad de problemas que se han venido pues han llegado a nuestro sistema jurídico mexicano y que ahora, bueno, ¿qué pasa? Vamos a hacer un ejercicio más sencillo. ¿Se acuerdan de la persona del BMW de Reforma? ¿Ok? La persona venía en estado de ebriedad. Le practicaron la prueba para determinar el estado de ebriedad, pero ya se metabolizó el alcohol, entonces ya no hay, el resultado pues no nos sirve. ¿Por qué no se la practicaron? Porque dijo, yo no voy a aportar un dato que me autoincrimine, y es un derecho que tenemos los imputados. Ok. ¿El Ministerio Público podría solicitar control judicial? Todo acto que atente contra la intimidad de las personas, por supuesto. ¿Ok? ¿El juez puede autorizar en ese momento? Por supuesto. ¿Podría entonces obtenerse la prueba? ¿Ok? Por supuesto. Entonces, lo único que requerimos es control judicial. Así como le pedimos que se solicite o se genere la audiencia para control judicial a efecto de que se autoricen determinados actos de investigación, como la solicitud de información de las declaraciones anuales de la empresa tal, la persona física fulana y tal, la Secretaría de Hacienda, las cuentas de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, así como los estados de cuenta de las mismas, con control judicial. Bueno, pues también con control judicial se le ordena al representante legal que entregue la información. Entonces también parece que este principio de autoincriminación en México ha desaparecido. ¿De acuerdo? Entonces, varios de ellos, principios societas de requieren non potest, principio de autoincriminación, con control judicial, se puede. ¿Correcto? Por ello, entonces, en el seno de la empresa, que es donde está la información, a través de estos actos de investigación solicitados y autorizados por un juez, se puede obtener la información, ¿ok? Si no entregas la información, bueno, pues entonces habrá alguna desobediencia particular o desacato, y entonces cae la comisión de algún otro delito, ¿correcto? Entonces, vean el cambio, entonces, del proceso que teníamos con el nuevo proceso y las reglas del derecho penal económico. Por ello, se le puede imputar esa responsabilidad penal a la persona jurídica y se le puede imputar esa responsabilidad penal a los socios, directivos, administradores de hecho y de derecho. Bueno, pues con esto concluyo. Muchísimas gracias. Gracias por su paciencia, gracias por su participación. Gracias. Me voy a tener que retirar porque a las 3 de la tarde tenemos otro compromiso. Muchas gracias. Buenas tardes.
agradeciendo de antemano la presencia del doctor Albertico Guinto Sierra y el doctor Simón Pablo Herrera, por favor reciban un gran reconocimiento por parte de la barra de Juristas de México, Colegio Profesional AC. Un aplauso, por favor.